Hola, mi querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. Les manda un cordial saludo el pastor Salvador Hernández Chávez. Déjenme le quito el sonido al teléfono porque luego me desconcentra. Eh, Esperando que todos estén mega bendecidos en este ombliguito de semana, miércoles ya se nos fue el año, bendito sea Dios. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, por mi sanidad, para mí que el Señor me restablezca mi sanidad y mi vista de este ojo. Y porque gracias al Señor y a su misericordia, Él me ha levantado. Es el segundo día que me siento maravillosamente con ganas de hacer su trabajo que Él me encomendó a hacer, compartir con ustedes la palabra de Dios. Y yo lo hago con mucho amor, con, como decía mi abuelo, con todo gusto, satisfacción y además de buen agrado. Hoy quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, hermanas y amados que me ven y me escuchan, un devocional al cual yo le he titulado A la diestra de Dios. Aquí vamos a hablar de la labor de Esteban, él un gran hombre de Dios y el libro de los Hechos. Este libro nos describe a Esteban, un hombre lleno de paz, lleno de gozo, lleno de sabiduría, de gracia y lleno de poder del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, en el versículo 5 al 8, ¿verdad que sí? Ahí él nos narra Hechos, una disculpa, Hechos nos narra cómo era Esteban. Un día cuando Esteban estaba compartiendo su fe en Cristo a un grupo de personas en una plaza pública, recordemos que la tragedia lo golpeó. ¿Por qué? Porque unos fanáticos religiosos, como los hay en todos lados, en un movimiento cobarde que hicieron ellos, tomaron piedras para literalmente apedrear a Esteban hasta la muerte. Quiero decirte algo muy curioso que creo que pocos saben, pero la palabra nos enseña que ahí estaba Pablo en ese momento. Y él participó en esa muerte. Pero bueno, en ese momento era contrario, no era cristiano Pablo. Esteban fue apedreado por haber construido un altar, sí, delante de Dios, por haber servido a las viudas que sufren, como muchos de nosotros somos criticados cuando ayudamos a alguien o a aquel que está en sufrimiento o en necesidad, ¿verdad que sí? Y por compartir públicamente su fe en Cristo. Por eso fue apedreado. Era mal visto, como el día de hoy es mal visto que prediques palabra de Dios, que compartas la palabra de Dios, que ayudes a las viudas que sufren, que ayudes a aquel necesitado. Hay mucho religioso que se va en contra de nosotros
como todos ellos se fueron en contra de Esteban. A lo mejor no tan agresivos como este grupo religioso que obró cobardemente contra Esteban, pero de que los hay, los hay. Aquí la Biblia nos permite dar una mirada breve e intensa a la eternidad. Sí, si te fijas bien, mientras este grupo de fanáticos religiosos corrían locamente hacia él con piedras en las manos, Esteban pronuncia, Esteban pronuncia estas palabras de paz y perdón mientras él se arrodillaba ante sus asesinos. Pero aún más importante que eso, delante de su Dios estaba arrodillado. Y él decía, como lo vemos en Hechos, capítulos 59 al 60, donde el Señor nos enseña lo que Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu y no los tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, oh Dios y Señor mío. Eso era lo que Esteban estaba pidiéndole arrodillado ante su Dios. Él pedía al Señor Jesucristo que recibiera su espíritu y no les tomara en cuenta el pecado que estaban cometiendo en contra de él. Al contrario, él les estaba pidiendo perdón por lo que estaban haciendo. Así también nosotros debemos no de juzgar a los que nos persiguen, a los que nos quieren agredir o nos agreden por ayudar al necesitado, por compartir palabra de Dios. No, al contrario, hacer lo que Esteban, pedirle al Señor que los perdone, que no les tome en cuenta ese pecado, porque es un gran pecado lo que están haciendo y lo que estaban haciendo este cobarde grupo de religiosos contra Esteban. Hay una pregunta: ¿de dónde viene esta paz y esta magnífica gracia que afloraba de Esteban y que debe de aflorar en nosotros también? ¿De dónde viene esta paz y esta magnífica gracia? Nos hemos de preguntar, ¿verdad que sí? Bueno, era como si las piedras que desgarraban el cuerpo de Esteban en realidad solo lograban golpear el envoltorio de su cuerpo, mientras su espíritu ya había sido transportado a otro reino. Aleluya. Esteban vio algo glorioso. Él vio algo glorioso. El velo se abrió por un instante, permitiéndonos mirar. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en el versículo 20, donde el Señor nos enseña en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la carta de Pablo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, donde él dice, y también en Hechos, capítulo 7, versículo 55, él comenta: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso no lo dice Hechos,
capítulo 7, versículo 55. Este es el único lugar donde vemos a Cristo estando en el cielo. Es el único versículo donde la Biblia nos enseña que podemos ver a Cristo sentado en el cielo. Sí, es el único lugar donde vemos a Cristo estando en el cielo. Pero hay muchas otras referencias al Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre. Y como te decía, lo podemos checar en Efesios capítulo 1, versículo 20, donde la palabra de Dios nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a verlo en la traducción lenguaje actual. Se los voy a leer para no quedarnos con dudas. Donde Efesios capítulo 1, versículo 20, el Señor nos enseña en su palabra y nos dice, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Esos son los lugares donde podemos ver y ubicar a Jesús en el cielo. Algunos podrían decir, ¿y entonces qué? Es, más sin embargo, muy significativo la posición sentada representa la plenitud de la autoridad y la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado. Eso es lo que representa, es que nuestro Dios Jesucristo esté sentado a la diestra del Padre. Sí, ese, esas, eso significa, fíjate bien, la posición de que esté sentado a la diestra del Padre. Esto representa la plenitud de la autoridad y la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todos sus enemigos. La victoria es eterna. El sacrificio es perfecto y la resurrección es absoluta, total y completa. Sí, eso anuncia el triunfo final de Cristo contra todos los enemigos de la humanidad. Sí, Él está sentado porque todos nuestros enemigos ya están debajo de sus pies. Aleluya. Sí, por eso Él está sentado, porque todos sus enemigos y todos nuestros enemigos están ya debajo de sus pies. Eso es lo que debemos de ver, que Cristo, a través de su sacrificio, nos dio una gran victoria y que como Esteban no debemos de preocuparnos por ciertas situaciones que a veces nosotros tengamos. Pasamos por tribulación, sí. Pasamos por ciertos momentos, sí, pero es necesario
porque recuerdas y debemos de acordarnos que estamos en un proceso con el Señor. Estamos en un discipulado con el Señor. En pocas palabras, estamos siendo preparados como todo soldado que llega a un ejército tiene que pasar por cierto adiestramiento, ¿verdad que sí? Y todos sabemos que no es fácil, que son adiestramientos muy fuertes, pero que al final lo llevan a una gran gloria, los hace fuertes, fortalecidos, valientes, sin temor y firmes en el propósito que el Señor nos ha dado. Por eso Romanos 8:28 nos lo dice. Ahí el Señor muy claro, que todos los que hemos sido escogidos por Él, todas las cosas nos son para bien, buenas o malas, porque todo nos deja un aprendizaje. El Señor tiene que pulirnos y tiene que enseñarnos, primeramente, a reafirmar y a sembrar bien, a cimentar lo primero que es más importante, que es la fe en nosotros, en Él. Y la fe trae de la mano la confianza. Por eso también nos dice, no temas. Él nos ayuda a ser valientes y esforzados. Por eso también nos dice, persevera. Esas 4 palabras vienen muy repetidas desde Génesis hasta Apocalipsis y puedes chequearlas en la Biblia. Vienen muy repetidas. El Señor nos las repite. Fe, confianza, no temas y persevera. Nos está diciendo el Señor que esa es la base de nuestro caminar dentro del discipulado. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas, desde Culiacán, Sinaloa, México, esperando que estén mega bendecidos todos en este hermoso día. No se olviden de que Cristo los ama. Yo también, queridos hermanos. Le mando un saludo a mi esposita que en estos momentos está en la transmisión presente. Te amo, corazón. Los amo también a todos ustedes. Dios les